Hola estudiantes de primero medio, ¿cómo están? Fíjense que en esta oportunidad vamos a seguir hablando de la luz, en la guía número 12, ya, y vamos a partir con una propiedad que también es muy importante en la luz, que es la interferencia. Y no solamente la luz, porque la interferencia es un fenómeno que se da en todas las ondas, ya, pero la luz, ¿cierto?, tiene un comportamiento o tiene una forma de apreciarla ya distinta, ¿sí? Bueno, ¿cómo se sabe de este fenómeno? El señor Thomas Young, a principios del 1800, ya hace ya varios siglos atrás, hizo un experimento que se llama un experimento de la doble rendija. Ese experimento es bastante famoso. ¿Y qué es lo que pudo observar él? Que cuando hacía pasar luz, ya, por un pequeño orificio, esta luz, ¿cierto?, presentaba distinto comportamiento. La verdad que no se veía, ¿cierto?, una sola fuente luminosa al otro lado donde estaba la fuente luminosa, por ejemplo, en una pantalla, sino que se veían varias. ¿Qué es lo que hizo después? Hizo el experimento, ¿verdad?, con dos rendijas y observó, ¿cierto?, que de esa fuente luminosa habían zonas oscuras y zonas claras. Ya hoy en día este experimento se puede hacer con un láser. En el tiempo de Jung, ¿cierto?, no existía el láser, porque fíjense que el láser existe, ¿cierto?, de más o menos casi mediados del siglo XX, ya con el descubrimiento, ¿cierto?, del efecto fotoeléctrico y los láser que hizo Albert Einstein. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo interferencia, la interferencia está muy relacionada con la difracción. Y si revisan ustedes la guía número 11, ahí hablamos de la difracción. Y para que ocurra difracción tiene que existir, ¿cierto?, una abertura de tamaño similar o cercano o de orden de magnitud, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad?, a la longitud de onda de la luz. Y la longitud de onda de la luz es bastante pequeña. Por lo tanto, ¿cierto?, para hacer este experimento hay que hacer un orificio bastante pequeño. ¿Ya? Hoy en día con láser se puede demostrar. Más abajo les dejo un video, ¿cierto? Ahí donde ustedes lo pueden mirar también. ¿Ya? Pero fíjense que no solamente se puede hacer este experimento, sino que también está presente en varias situaciones cotidianas. Por ejemplo, aquí tenemos una burbuja. ¿Ya? La interferencia es el choque, ¿ah?, de varias ondas, ¿verdad?, que se interfieren, por eso se llama interferencia, que chocan entre sí, que deja zonas oscuras y zonas claras. En el sonido, este fenómeno no se da así. ¿Ya? Vamos a ver más abajo con la polarización. ¿Por qué? ¿Ya? Cuando yo tengo estas burbujas de jabón y las miro a contraluz o bajo, ¿cierto?, una luz blanca, voy a ver una especie de arco iris. ¿Y por qué ocurre eso, cierto? Porque la luz del interior, ¿cierto?, se refleja en las capas externas de esta burbuja, y la burbuja, digamos, una película con una solución jabonosa puede ser, ¿verdad?, que tenga suficiente flexibilidad o elasticidad para que no se rompa, ya que contiene adentro aire. Y, ¿cierto?, es la pared, ¿cierto?, está conformada por una película elástica, generalmente jabonosa. Ya con el agua pura no se pueden hacer burbujas. Tiene que tener una solución, ¿verdad?, que haga que el fenómeno ocurra. No voy a adentrarme más en eso, pero sí hay una explicación, ¿verdad?, de por qué con jabón formo burbujas y con agua sola no. Ya que lo que sucede, dice, mire lo que dice aquí abajo, dice, cuando los rayos de luz se reflejan en la superficie interna de una pompa de jabón, estos se interfieren con aquellos que se reflejan en la superficie externa, se interfieren, interferencia. Ya los colores dependen de la variación en el grosor de la película. Si tengo una pompa muy grande, ya que se ha expandido mucho, está más delgadita, por ende, ¿cierto?, los colores y la forma en que se van a ver estos colores va a ser distinta que una burbuja más pequeña. ¿Ya? Em, Ahí les dejo el video, ¿cierto?, para que ustedes lo miren, de la interferencia. La interferencia tiene que ver con las ondas de luz que se interfieren unas con otras. Aquí están hablando, ¿cierto?, de las que vienen de hacia adentro, hacia afuera, con las que entran en una burbuja de jabón. Piensen que ustedes que es una película transparente. Ya, ese es un fenómeno. Interferencia. El otro fenómeno, ¿cierto?, se llama polarización. Y aquí yo les voy a mostrar estos lentes. No sé si ustedes los recuerdan, ¿verdad?, que el año pasado tuvimos un eclipse, 2019, julio de 2019, y muchos de ustedes usaron estos lentes. Y estos lentes, ¿cierto?, a simple vista no permiten ver nada, pero sí me permiten ver el sol, que es una fuente luminosa muy poderosa. La verdad que la potencia del sol es increíblemente grande y que es muy difícil, ¿verdad?, poder mirarla siquiera a ojo desnudo. Estos lentes, ¿verdad?, tienen una gran polarización de la luz blanca,
ya casi no permite dejar pasar nada, pero fíjense que si yo pongo acá una linterna, voy a encender una linterna, esta linterna, ya que una linterna bastante poderosa, ¿cierto? A pesar de ser chica, fíjense que si yo la pongo ahí, no sé si alcanzan a ver, solamente alcanzo a ver, no tengo un brillo ahí, solamente alcanzo a ver, no, creo que no saca, pero yo lo miro acá, ¿cierto? Solamente veo una pequeña bombilla encendida, ¿ya? O sea, la verdad es que casi no veo nada, solamente me permite ver las luces muy intensas, ¿sí? Esta luz es bastante intensa, es una luz que tiene un LED adentro amplificado, pero eh, este lente es un polarizador múltiple, es decir, polariza varias veces la luz. No así este otro lente que tengo acá, que es un lente de sol común y corriente, que si yo le pongo esta luz, ¿cierto? Lo más probable es que sí pueda ver a través de ella, ¿cierto? La veo filtrada. Bueno, los lentes de sol lo que hacen es eso, es evitar que a nosotros nos lleguen a los ojos los brillos. ¿Ya? Este lente que les mostré acá es un lente especial, que es similar a los lentes que usan las máscaras de los soldadores al arco, ¿ya? Porque la radiación ultravioleta principalmente es la que filtran estos lentes, ¿ya? Pero ¿qué es lo que es la polarización, verdad? La polarización solamente ocurre con las ondas transversales. Por lo tanto, ¿cierto? Las ondas de sonido que son longitudinales no se van a polarizar, ¿ya? Fíjense lo que pasa acá con la luz. Un polarizador es un filtro que permite dejar pasar en un sentido solamente la onda transversal. Recuerden que la onda de luz es una onda electromagnética y que hay varias ondas involucradas dentro de ella, no solamente una, sino que unas están en el sentido vertical, horizontal, otras son circulares, ya, etcétera. Pero vamos a ver un video más después que termine esta explicación, ¿verdad? Para que les quede un poco más claro. Ya, ¿qué es lo que sucede? Luz no polarizada, ¿ya? Ya aquí hay un eje de transmisión del polarizador, aquí hay un filtro polarizador, es un filtro en realidad, puede ser una película de cualquier cosa, un vidrio, un plástico, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Pasa luz polarizada y fíjese que solamente tengo una onda, ya hay un pequeño filtro, ahí estaríamos hablando, ¿cierto? Que esto es un polarizador simple, ya los lentes que están, que son de óptica, que están bien hechos, ¿verdad? Deberían tener un filtro polarizador, sobre todo para la luz ultravioleta, ¿ya? Un lente como este. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Si yo lo paso por un segundo polarizador, ¿cierto? Ya, bueno, aquí dice que viaja en un solo plano. Ya la onda transversal, la onda electromagnética viaja en distintos planos, no solamente en uno. Entonces aquí lo que pasa, le sacamos un plano y solamente tengo una especie de onda, yo veo la luz más tenue. Y los objetos los veo más tenue también. Tenue, ¿cierto? Más bajito, menos nítido, menos claro. ¿Ya? Y, ¿cierto? El segundo polarizador puede que hasta no vea nada. Ah, estamos hablando de este polarizador. Hasta yo no veo nada. Si me pongo estos lentes, ¿verdad? Y estoy dentro de mi casa, o salgo al patio un día luminoso incluso, no voy a ver nada. Solamente voy a poder ver una fuente de luz muy poderosa. ¿Ya? Y que la chica, ¿cierto? Dice que no ve nada. Importante, como el sonido es una onda longitudinal, no se experimenta polarización. Miren, les voy a mostrar un video acerca de la polarización que dura 2 minutos para que quede un poco más claro. No, perdón, era este otro. Es este video. Un poco más extraño. En este vídeo vamos a hablar de una de las propiedades más importantes de la luz, la polarización. Estamos acostumbrados a oír hablar de gafas de sol polarizadas, luz polarizada y otras cosas por el estilo. Pero, ¿sabemos realmente lo que significa eso de polarizado? La luz es una onda electromagnética y todos tenemos en mente una idea de lo que es una onda. Podemos imaginar una cuerda vibrando arriba y abajo, o bien las olas en el mar. En estas ondas, la cuerda o el mar hacen un movimiento oscilatorio que se transporta a lo largo de su extensión. En el caso de la luz, sus ondas no se producen por oscilaciones de un material. Las ondas de la luz se producen por vibraciones en el campo electromagnético, algo cuyas oscilaciones no podemos observar a simple vista, pero que percibimos con los ojos en forma de colores, destellos y sombras.
Para estudiar la polarización, nos basta con tener en cuenta tan solo el campo eléctrico. La polarización tiene que ver con la dirección en la que se produce la vibración de la onda electromagnética. Casi siempre que dibujamos una onda sobre el papel, hacemos un esquema llano, por simplicidad. Pero esto no es realmente así. La luz tiene un plano entero en el que vibrar. Vamos a imaginarnos ahora una onda electromagnética que va en esta dirección. ¿En qué direcciones puede vibrar? Puede hacerlo así, o bien así. La luz que vibra de esta manera decimos que está polarizada linealmente. Bien, eso es a grandes rasgos la polarización, pero, ¿cierto? Era para explicar la primera parte solamente. El video, si ustedes lo quieren buscar, ¿verdad? Está completo, dura 6 minutos, ¿ya? Y explica otras cosas que ya habíamos mencionado acá acerca de la polarización, ¿ya? En fin, en definitiva, ¿cierto? La polarización, ¿qué es lo que es? Es filtrar la luz para que yo vea solamente una parte de ella, ¿ya? Y por último tenemos el efecto Doppler. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del efecto Doppler en el sonido, ¿cierto? Dijimos que era un cambio aparente de la frecuencia del sonido, que se hacía más grave o más agudo dependiendo, ¿cierto? Acá ocurre exactamente lo mismo con la frecuencia, se hace más grande la frecuencia o más pequeña. Recuerden que cuando hablamos de sonido, las frecuencias más grandes, ¿cierto? Son sonidos agudos. Cuando son frecuencias más pequeñas, son sonidos graves. Pero en el caso de la luz ocurre, ¿verdad? El fenómeno de otra manera. ¿Cómo? ¿Cierto? Variando el color. ¿Recuerden ustedes cuando vimos el espectro electromagnético? Y el espectro tiene dos extremos. Para el espectro visible tenemos el rojo por un lado y el violeta o azul violeta, ¿cierto? Por el otro. Entonces, para el lado que tiene el azul violeta, ¿cierto? Violeta, tenemos las frecuencias más altas. Y para el lado que tiene el rojo, tenemos las frecuencias más bajas. ¿Ya? Por lo tanto, el efecto Doppler ocurre de la siguiente manera. Voy a darlo como un ejemplo. Si yo estoy aquí en la Tierra, ¿cierto? Y observo un objeto muy lejano que se está alejando, entonces quiere decir de mí, entonces quiere decir que ese objeto, ¿verdad? Está disminuyendo su frecuencia. Y en este caso, como es un objeto luminoso, como es un foco luminoso, si disminuye la frecuencia de la luz, entonces se va a aparecer, en vez de luz blanca, se va a aparecer más a una luz roja. Entonces decimos que hay un corrimiento hacia el rojo. Por ende, ¿cierto? Se está alejando de mí. Por el contrario, si un objeto en el espacio, ¿cierto? Se está acercando hacia mí, ya yo estoy en la Tierra nuevamente, se está acercando hacia mí, entonces la frecuencia de ese objeto luminoso va a ir aumentando. Y cuando aumenta la frecuencia en la luz blanca, entonces el color se hace más violeta o azul. Y decimos que hay un corrimiento hacia el azul. Así se manifiesta el efecto Doppler en la luz. Es decir, si algo se está alejando de mí, entonces la frecuencia va a disminuir y se va a parecer más al rojo. Si algo se está acercando de mí, entonces la frecuencia va a aumentar y se va a parecer más al violeta. ¿Ya? Ese es el efecto Doppler en la luz y que principalmente se utiliza, ¿cierto?, en astronomía. Recuerden ustedes que en astronomía, ¿cierto?, hoy día sabemos que las galaxias vecinas o lejanas se están alejando unas de otras, ¿cierto? Se están alejando aceleradamente y solo, ¿cierto? Por este descubrimiento de que es el efecto, o aplicando, ¿cierto? El efecto Doppler. ¿Quién hizo ese descubrimiento? Bueno, se llamaba Edmund Hubble, el caballero que lo descubrió en el siglo pasado, principio del siglo pasado, y, ¿cierto? Con eso, ¿cierto? Se ha elaborado toda una teoría, ¿cierto? De lo que es la expansión del universo. ¿Ya? Bueno, ese esquema que está acá explica eso, ¿cierto? Bien, vamos a los ejercicios. Ya, eran 4 ejercicios solamente que tenían que ver un poco con lo que hemos visto anteriormente, no lo que vimos hoy día principalmente. Ya dice, 1. Imagina que una amiga tuya sumerge una bombilla en un vaso con agua, tal como se muestra en la superficie, perdón, la siguiente imagen. ¿Ya? Tenía que explicar este fenómeno, ¿verdad?, con términos sencillos, utilizando sin dejar el lenguaje técnico, por cierto. Yo escribí lo siguiente: el fenómeno se puede explicar con la refracción de la luz en el agua. Esto quiere decir que la luz, por ser una onda, al pasar del aire al agua, cambia de dirección y como la luz es la que permite ver la bombilla, es lógico que sea este objeto donde donde se visualice el cambio de dirección. ¿Ya? Se explica a través de la refracción de la luz.
2. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre el modelo corpuscular propuesto por Newton y el modelo ondulatorio planteado por Huygens? Ya, similitudes, la luz viaja en línea recta, ocurren fenómenos de reflexión y refracción, entre otras cosas. Y diferencias, hay una muy importante. Huygens dice que la luz es una onda. En cambio, Newton dice que la luz es una partícula a la cual llamó corpúsculo. Bueno, Einstein se toma después de esta idea, ¿cierto? Y en vez de corpúsculos le llama fotones. 3. Sobre el punto A, B o C debe iluminar Juan. ¿Sobre qué punto A, B o C debe iluminar Juan una superficie muy pulida, puede ser un espejo, para que la luz reflejada pueda ser percibida de forma directa por los ojos de Martina? ¿Ya? La respuesta correcta es: la luz debe incidir en el punto A, ya que por el punto B debe pasar la línea imaginaria llamada normal, que actúa como eje de simetría. Recuerde que el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo de reflexión. Y número 4, Christian completó la siguiente tabla con las características o propiedades que recordaba de la luz. Ya dice que la luz es tipo de onda, es electromagnética, longitudinal, ya, y que las propiedades que tiene son reflexión y refracción. Si completamos la tabla, ¿verdad? Como nos indica el ejercicio, yo podría decir que la luz es, bueno, es transversal, es electromagnética, transversal y viajera. No es longitudinal la luz, es una onda transversal. Y no solamente transversal en un solo sentido, sino que en varios sentidos, ¿ya? En casi todos los planos. ¿Ya? Y las propiedades que tiene son de reflexión, refracción, y lo que yo marqué en amarillo es lo que agregué, por si acaso. Difracción, interferencia, polarización, efecto Doppler, entre otros fenómenos, ¿verdad?, que podemos observar en la luz. No olviden siempre que la luz es una onda. Bien, digamos hasta acá, ¿cierto? Nos veremos en la próxima guía. Estudien y no olviden comunicarse, ¿verdad?, al correo por si tienen alguna duda, ¿ya? Por favor, yo estoy siempre atento a él, así que nos estaremos encontrando en el próximo video. Que esté muy bien y un abrazo para todos.